Esta semana volvió a resonar uno de los casos más escandalosos de cómo grandes empresas por muchos años financiaron ilegalmente a políticos. Hablamos del caso SQM, cuyo veredicto impactó esta semana porque los últimos 8 acusados fueron absueltos por 2 de las 3 juezas, quienes cuestionaron directamente al trabajo del Ministerio Público, dejando la sensación de que la Fiscalía lo hizo todo mal. Entre los absueltos están Pablo Longueira, Marco Enríquez Ominami y el exgerente de la minera no metálica Patricio Contese, ni más ni menos. La investigación fue larga, no hay duda, pero lo cierto es que el trabajo del Ministerio Público sí logró condenas a 10 de los imputados que enfrentaban pruebas sólidas que los involucraban. Además, el fisco recaudó 3.700 millones de pesos por multas a 28 empresas que rectificaron sus declaraciones de impuestos y además SQM pagó 2.550 millones de pesos tras pactar con la Fiscalía la suspensión del procedimiento en su contra. De este modo, SQM confirmó que efectivamente estaba financiando ilegalmente la política. Escuchas el radar de CIPER, las noticias más importantes de la semana seleccionadas para ti por el equipo de CIPER. Hoy te contaremos sobre los nuevos chats de Luis Hermosilla, esta vez con el abogado Mario Vargas. Estos chats revelan el traspaso de información en una de las causas de SQM, además de las gestiones de ambos abogados para nombrar al fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros. También que el conservador de bienes raíces de Chillán, que transfirió 25 millones de pesos a la pareja de la exministra Ángela Vivanco, fue allanado. Además hablaremos en esta edición del Radar de CIPER sobre el nuevo error en las cuentas de luz que reactivó la acusación constitucional contra el exministro Pardo, que un tribunal ordenó el embargo a la Municipalidad de Santiago por el no pago de la ex clínica Sierra Bella y que Mauricio Ortega, el agresor de Návila Rifo, reingresó a la cárcel luego de que se le revocara el polémico beneficio de libertad condicional que le había sido otorgado. Somos los periodistas Mauricio Ávila y Claudia Urquieta y esto es el Radar de CIPER. Mauricio, sin duda la gran noticia de la semana fue el fallo de primera instancia del caso SQM. Fue así como la Corte absolvió a los últimos 8 acusados de la causa que persiguió durante casi 11 años el financiamiento ilegal de la política. El veredicto contenía fuertes críticas al trabajo del Ministerio Público y desestimó con argumentos que también han sido cuestionados que no se lograron acreditar delitos. El tribunal absolvió al ex senador y ex ministro de Economía Pablo Longueira, al actual candidato presidencial Marco Enríquez Ominami y al ex gerente de SQM Patricio Contese. Esto a pesar de que la Fiscalía incluyó contra ellos pruebas sobre delitos tributarios que sí fueron condenatorias, pero para otros imputados. Esto que dices, Claudia, es súper relevante porque se ha dicho, ¿no?, que la Fiscalía lo hizo todo mal, que no llegó a ninguna parte, que no logró condenar a nadie. Pero la verdad es que estos cuestionamientos son erróneos. Me parece grave, ¿no?, que no se sepa que el Ministerio Público en rigor sí obtuvo resultados. Por ejemplo, que procesó a 180 personas y acreditó que sí había un mecanismo al margen de la ley en el que esta empresa, en particular SQM, emitía boletas y facturas ideológicamente falsas por trabajos que no se realizaban, que no se habían realizado. Y que este dinero llegó a campañas políticas desde el Partido Socialista hasta la UDI, vale decir, sacando a los extremos prácticamente todo el espectro político. El destape de esta gran olla desencadenó grandes consecuencias, como por ejemplo incluso la modificación de leyes para justamente pesquisar estos ilícitos. Bueno, justamente a raíz de todo este escándalo judicial, CIPER publicó un reportaje en el que dio cuenta de las verdaderas cifras que dejó este caso, que son las que Mauricio tú acabas de mencionar. La autora de este reportaje, Gabriela Pizarro, está aquí para contarnos más detalles. Así es, Claudia, este reportaje que publicamos va más allá de las absoluciones que vimos el miércoles, porque a raíz de este veredicto se instaló la idea, errada por cierto, de que esto no probó nada, de que no hubo culpables, y eso no es así. Efectivamente, Gaby, la causa tuvo 10 condenados a través de juicios abreviados, que son juicios donde estas personas reconocieron los hechos que estaban probados con evidencia sólida por el Ministerio Público y a cambio recibieron condenas más bajas, además, por cierto, de evitar un juicio oral. Tal cual, Mauricio. Y resulta que entre los condenados hay personajes que son clave en la política chilena. Uno de ellos es Giorgio Martelli. Él, no sé si lo recuerdan, fue el principal recaudador de fondos para las campañas de 2 expresidentes, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Michelle Bachelet en su primer periodo. Y la investigación lo que hizo fue probar
que a través de este señor Martelli, más de 342 millones de pesos salieron de Soquimich a alimentar estas dos campañas. Todo a través de facturas que eran totalmente falsas. Lo mismo se comprobó respecto al señor Patricio Rodrigo, del PPD, que canalizó dineros de las arcas de Soquimich a este partido, que también fue condenado. Y tal cual ocurrió con el ex vicepresidente de Renovación Nacional, el señor Claudio Aguiluz, que fue otro de estos 10 condenados en la causa. Bueno, hay que recordar, Gaby, que el caso comenzó en el 2015, que es el primer gobierno Michelle Bachelet, poco después de que saltara el caso Penta, ¿no? que involucraba millonarios traspasos desde este grupo económico a la UDI. Pero cuando estalló el caso SQM, el escándalo se extendió y se expandió hasta el gobierno mismo, incluso el Partido Socialista, pero también pasó por varios partidos más, como Renovación Nacional, el PRI, la DC, incluso el PPD. Bueno, también se ha comentado en estos días que se gastaron más de 2.000 millones de pesos durante toda la investigación. Por ejemplo, en el pago de los sueldos de los fiscales que estaban liderando esta causa. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema, Gabriela? Mira, efectivamente se ha criticado mucho el gasto que significó para la Fiscalía y en el fondo para el fisco, ¿no? Este caso. Pero creo que ahí, Claudia, hay que hacer una aclaración y un recordatorio también. Primero, aclarar que en esa suma están incluyendo el sueldo de los fiscales. Pero ellos no estaban investigando exclusivamente el caso Soquimich, sino que otros casos también. Así que la sumatoria es un poco mañosa. Pero más importante que eso, es que hay un dato que ha pasado inadvertido hasta ahora, y es que esta investigación de la Fiscalía le permitió al fisco recaudar más de 4.600 millones de pesos. ¿De dónde, se preguntará usted? Bueno, yo se lo recuerdo. En 2018, Soquimich negoció con el Ministerio Público para cerrar la causa judicial que perseguía la responsabilidad de la empresa, pero como persona jurídica. ¿Ya? Y ese acuerdo incluyó una multa de 900 millones de pesos para el fisco que fue pagada por Soquimich. Además, recordemos que el Servicio de Impuestos Internos recaudó más de 3.700 millones de pesos por las rectificaciones que hicieron 28 empresas luego de que partiera la investigación. ¿Por qué? Porque el servicio les abrió esa puerta administrativa, entre comillas, por no decir perdonazo, para reconocer por esa vía las boletas falsas sin tener que enfrentar a la justicia penal. Y ahí llegaron empresas como Copec, como Cencosud, como el Banco BCI y varias otras grandes empresas que simplemente zafaron pagando una multa. Entonces, si sumamos esa recaudación más la multa que pagó Soquimich por el acuerdo, el fisco recibió algo así como más de 4.600 millones de pesos a raíz de este caso. Además, es súper importante recalcar de que fue la investigación de la Fiscalía la que finalmente provocó cambios a la ley. Por ejemplo, que las empresas en forma reservada ya no pueden hacer aportes de campaña, sino que solamente lo pueden hacer personas naturales y a cara descubierta. Bueno, al menos por la vía de los aportes reservados o las boletas falsas, que creemos dejó de ocurrir con tanta frecuencia al menos, las empresas no pueden influir en la elaboración de leyes para su propio beneficio, como vimos que sí pasaba antes del caso SQM. Recordemos también, Claudia, que este caso no tuvo repercusiones solamente acá en Chile. De hecho, fue en Estados Unidos donde Soquimich tuvo probablemente las sanciones más duras de lo que tuvo que enfrentar por este caso. Porque la minera tiene negocios allá y eso la obligó a dar explicaciones ante la justicia norteamericana, y fue en esa instancia donde Soquimich reconoció justamente haber utilizado este mecanismo ilegal para financiar a la política chilena y debió pagar multas por más de 30 millones de dólares por haber violado específicamente la ley de prácticas corruptas en el extranjero, harto más de lo que pagaron acá. Claro, una legislación que impide a las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos a estar en este tipo de prácticas. Bueno, y además de esto, que es una evidencia muy contundente, ¿no?, de la ilegalidad que está cometiendo SQM, hay otro elemento que también es clave acá, ¿no?, que es la declaración del propio exgerente general de SQM, Patricio Contese. Él mismo reconoce que el financiamiento ilegal. En 2018, Contese declaró ante la Fiscalía y dijo textualmente, y cito lo que él dijo en esa declaración: estimo que era necesario apoyar la actividad política más allá de la regulación del CERVEL. Aquí esto es muy relevante porque en esa frase lo que hace es reconocer que SQM ocupó este mecanismo ilegal.
Y bueno, esta semana Contese fue absuelto, al igual que varios de los que recibieron este apoyo fuera del marco legal. Por eso llama tanto la atención este veredicto absolutorio, que sí hay que decir que es un veredicto de primera instancia, ¿ya? O sea, podría no ser la palabra final en este caso. Sabemos que este veredicto está siendo analizado en la prensa por distintas voces expertas y en ese análisis ya han surgido detalles, yo diría al menos polémicos, y les voy a poner 3 ejemplos muy concretos de esto. Primero, el veredicto no considera como prueba lo que pasó en Estados Unidos. Y la razón que da es que los documentos no estaban traducidos de manera oficial, a pesar de que el Ministerio Público contrató a un traductor con más de 40 años de experiencia que tradujo los documentos justamente para que fueran usados en el juicio. Esto es insólito ya. Ajá. Otro cuestionamiento, Mauricio, al veredicto lo hizo el exfiscal Carlos Gajardo, que recordemos fue uno de los fiscales que empujó la investigación a Soquimich en los inicios del caso. Y lo que dice Gajardo es que una de las razones que usó el tribunal para absolver a Pablo Longueira por el delito de cohecho, específicamente, es que Longueira no actuó como funcionario público porque no se identificó como senador en los correos y porque no usó el correo institucional, sino que un correo Hotmail. O sea, una señal para que si no quieren tener problemas, ocupen otro correo. Ocupe su Hotmail y claro, se queda tranquilo. Y se queda tranquilo. Y el tercer punto polémico es que el veredicto no considera como prueba las rectificaciones que hizo Soquimich ante el Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué? Porque dice que según lo que dicen estas juezas en el veredicto, no es un hecho que los servicios no se hayan prestado, sino que simplemente no se encontraron los respaldos suficientes. Bueno, Gabriela, sin duda la resolución absolutoria del tribunal es un final judicial inesperado, polémico, sorprendente, del que vamos a seguir hablando. Y a continuación te vamos a contar sobre nuevos y reveladores chats de Luis Hermosilla. ¿Te gusta el trabajo que hacemos en CIPER? Entonces te invitamos a apoyarnos. Hazte socio, hazte socia y ayúdanos a seguir investigando. Estás escuchando el radar de CIPER. Ahora vamos a hablar del famoso e incombustible caso Hermosilla. Inagotable, ¿no? Inagotable, que parecía estar dormido y sin muchos avances importantes. Pero esta semana se reactivó con la revelación de nuevos chats del abogado con otro abogado, con Mario Vargas. Y además, con el inédito allanamiento realizado al interior del Conservador de Bienes Raíces de Chillán. Bueno, el medio Reportea esta semana reveló conversaciones por WhatsApp entre Hermosilla y el abogado Mario Vargas, como tú bien dices, Claudia, que forman parte de la arista que lleva adelante o que investiga la Fiscalía Regional de Valparaíso por cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Bueno, está con nosotros la periodista Catalina Olate para conversar y contarnos al respecto. Bueno, comencemos contándole a las personas quién es Mario Vargas, ¿cierto? Mario Vargas es un abogado muy cercano a Hermosilla. Fue él quien de hecho presentó un recurso al inicio de este caso, un recurso de protección en 2024 para que las conversaciones albergadas justamente en el teléfono de Hermosilla no fueran utilizadas por la Fiscalía, sino que fueran destruidas. En su momento sonó bien rara esa petición de Vargas, ¿no? Sí, y ahora sabemos por qué, ¿cierto? Pero el recurso no llegó a puerto y los mensajes ahora son parte de la carpeta investigativa de la Fiscalía. El medio Reportea dio cuenta de mensajes en que Vargas alerta a Hermosilla sobre información que habría recibido desde la PDI acerca de una causa contra SQM. Le escribió a Hermosilla que lo habrían contactado de la Videma, que es una brigada de la PDI, la Brigada de Delitos contra el Medio Ambiente, ¿cierto?, para alertar sobre una causa de usurpación de aguas que involucraba a SQM. Vargas se refería a una acusación que hizo la Superintendencia de Medio Ambiente en la que se detectó que SQM estaba extrayendo agua de manera ilegal desde el salar de Llamar en la región de Tarapacá. Bueno, pero ¿qué tiene que ver Hermosilla con SQM? ¿Por qué Vargas le pide ayuda? Estaba en todos lados Hermosilla. Nosotros escribimos sobre esto al inicio del caso Hermosilla y dimos cuenta de que, por ejemplo, Luis Hermosilla asesoró al directorio de SQM cuando el caso de financiamiento ilegal de la política, del que recién hablaban, por cierto, explotó. Y en un expediente judicial de esta causa se da cuenta de que Hermosilla recibió a los fiscales cuando estos fueron a incautar la contabilidad de la minera, por ejemplo. ¿Y estos chats, Cata, revelan otras gestiones o no?
Sí, gestiones súper interesantes. También muestran indicios de lo que podría ser coordinaciones o incluso un lobby, podríamos llamarlo, en favor del fiscal Héctor Barros, cuando éste se encontraba en carrera para llegar a la Fiscalía Regional Sur de la región metropolitana. En los mensajes, Mario Vargas invita a Hermosilla, por ejemplo, a tomar un café, en el que también participaría el fiscal adjunto José Morales y Barros, por cierto, y le comenta sobre los posibles votos para la terna. Le dice que él cree que cuenta con 20 votos, etcétera, pero finalmente ese encuentro no se concretó. Como bien decías, Cata, son indicios de una posible ayuda de Hermosilla a Barros, claramente. Pero hay otra arista del caso Hermosilla que también hizo noticia, la que involucra a Gonzalo Migueles. Nada menos que la pareja de la exministra Ángela Vivanco, que recordemos fue destituida del cargo justamente por este caso. Así es, Claudia, porque publicamos un artículo que da cuenta de nuevos avances en la causa de Migueles y Hermosilla. El jueves de esta semana, el OS7 de Carabineros realizó un allanamiento en la oficina del Conservador de Bienes Raíces de Chillán y nosotros pudimos confirmar que esta diligencia se enmarca justamente en la investigación de la Fiscalía Regional de los Lagos, que es donde está imputado Migueles, por cierto. La indagatoria a la pareja de la removida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, nace a partir de un chat donde él gestionaba nombramientos. Si bien recuerdan, el chat donde aparece chateando con el fiscal Carlos Palma, ¿cierto? Que fue revelado por CIPER en 2024. Y en julio pasado, el medio La Voz constató que en las cuentas de Migueles aparecían traspasos de Yamil Nasle por 25 millones de pesos. Yamil Nasle, recordemos, es quien es conservador de Chillán, ¿cierto? Después de haber sido incluido en la terna del concurso donde finalmente resulta nombrado. Bueno, en agosto en CIPER publicamos un reportaje, Cata, ¿cierto?, que vincula a Nasle, justamente, este conservador de bienes raíces en Chillán, con el grupo de Hermosilla. Estamos hablando del juez Antonio Ulloa y de Ángela Vivanco. Porque una de las ministras de apelaciones nombradas por Ulloa y Hermosilla puso su voto justamente para la designación de Nasle en Chillán. Así es. Bueno, según dijo Vivanco en ese reportaje al que estamos hablando, Migueles trabaja con el conservador, algo que también es súper interesante de investigar. Y lo último sobre el caso Hermosilla, Cata, es que recientemente se dio a conocer que la Fiscalía pretende presentar una querella de capítulos contra el ex fiscal Manuel Guerra. ¿De qué se trata esta querella? Esto es súper importante porque el fiscal de Arica, Mario Carrera, anunció esta querella por delitos de prevaricación, por violación de secreto y cohecho también, en contra de Guerra. Esto por intercambios que el ex fiscal tuvo con Hermosilla por mensajes de WhatsApp, ¿cierto? Se le investiga por presuntamente haber ayudado al Grupo Penta y a políticos de la UDI como Iván Moreira en el caso de financiamiento irregular de la política. Esto culmina con su llegada a la Universidad San Sebastián, que, según los chats, gestionó con Hermosilla y se investiga si también con Andrés Chadwick. Por cierto, llegó a la USS un día después de renunciar a la Fiscalía y con un sueldo similar al que tenía en el Ministerio Público. Impresionante cómo se repiten los nombres en este caso, ¿eh? Bueno, a la vuelta te contaremos sobre el nuevo error en las cuentas de luz. CIPER tiene festival, un espacio con talleres, libros, invitados internacionales y stand-up. Junto al CIP y la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales, te esperamos en Vergara 240 el sábado 29 de noviembre entre las 12 y las 19 horas. Inscríbete aportando lo que puedas en ciperchile.cl/festival. Te esperamos presencialmente o vía streaming. Continúa escuchando el radar de CIPER. Bueno, la semana pasada en este mismo radar hablábamos del error en las cuentas de la luz, que generó sobreprecios en las tarifas y que además le costó el puesto al ahora exministro de Energía, Diego Pardo. Esta semana volvemos a hablar sobre el tema, porque el nuevo ministro de esa cartera, Álvaro García, dio a conocer un nuevo error en las cuentas de la luz. ¿De qué se trata? Bueno, la empresa transmisora Transelec, una de las más importantes, reconoció que cobró de más a sus clientes y que por ello recaudó más de 100 millones de dólares. Este nuevo error revivió la idea de presentar una acusación constitucional contra Pardo desde los diputados de la oposición. Mira, la verdad es que lo que es más grave aún es que la empresa le habría comunicado esta información en diciembre del año pasado al gobierno, a la Comisión Nacional de Energía y al Coordinador Eléctrico. Y recién ahora, casi un año después, se hizo público. Lo que sí, el ministro García ya anunció un acuerdo con Transelec para devolver 135 millones de dólares
a los usuarios, a nosotros. Esta semana el 20º Juzgado Civil de Santiago ordenó el embargo de bienes de la Municipalidad de Santiago. ¿Por qué razón? Por el no pago de la ex clínica Sierra Bella, transacción que la administración del alcalde Mario Desbordes intentó detener, pero que la justicia ordenó que siguiera su curso. Bueno, una situación complicada para la Municipalidad de Santiago y para Desbordes. El contrato de compraventa firmado bajo la administración de Iracy Hasler consideraba un primer pago de 2.400 millones de pesos, de un total de 8.200 millones. El alcalde Desbordes ordenó que ese valevista no se pagara, lo que hizo que la inmobiliaria San Valentín iniciara un juicio ejecutivo para obligar al municipio a pagar la deuda. ¿Qué dijo Desbordes? Pues dijo que continuará con su batalla legal para evitar el pago. ¿Cómo lo señaló? Yo no voy, dijo, a pagar 8.000 millones por algo que vale 2.000. Esta semana Mauricio Ortega reingresó al centro penitenciario de Puerto Aysén. Estamos hablando del agresor de Nabila Rifo, quien fue condenado a 18 años de cárcel por el brutal ataque que la dejó ciega. Este caso fue súper famoso, creo que todos nos acordamos, quien era en ese momento su pareja. Hace 2 semanas el tribunal decidió dejarlo libre luego de que le otorgara el beneficio de libertad condicional, debido a que registró, según la resolución, una conducta intachable y una calificación de bajo compromiso delictual. La liberación de este agresor generó un gran revuelo, no es para menos, ¿no? El Ministerio de la Mujer, encabezado por Antonia Orellana, presentó un recurso de amparo ante el tribunal para impugnar esta resolución. Pese a que la Corte acogió el recurso, cuestionó el comportamiento del Servicio de la Mujer y Equidad, conocido como Cernamej. La Corte señaló, Claudia, que el actuar del Cernamej vulneró el derecho de ser oída de la víctima, que es un derecho fundamental, ¿no? Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo, ya que Rifo no pudo acudir a la audiencia en la que se revisó la solicitud de libertad condicional de Ortega. Ahora la comisión a cargo de este tipo de beneficios carcelarios deberá volver a revisar la solicitud de Ortega. Esta vez sí, con la participación de Nabila Rifo. Bueno, por lo menos una buena noticia ahí. Con esta noticia sobre un caso lamentable que cuando se dio a conocer, sin duda conmocionó a todo el país, vamos a cerrar este capítulo. Gracias por acompañarnos en esta selección de las noticias más relevantes de la semana. Y a quienes nos escuchan, los invitamos a hacerse socio o socia y así ayudarnos en nuestro periodismo de investigación. Algo muy importante, y además también queremos contarte que el próximo 29 de noviembre vamos a realizar una nueva edición, la 5ª del Festival Massiper, que hacemos un imperdible, un imperdible que hacemos todos los años junto con la Universidad Diego Portales. Aquí vamos a reunir el periodismo y a la ciudadanía en un mismo espacio. Y para poder venir, estás totalmente invitado y puedes inscribirte con el monto que tú quieras aportar en nuestro sitio web www.ciperchile.cl/festival. Esto fue El Radar de Ciper. El Radar de Ciper es un podcast producido por Pablo Fontena. La edición periodística está a cargo de Mauricio Ávila y Anaís Morales.